Hay promesas de Dios que solo pueden comprenderse cuando uno deja de mirar su debilidad y comienza a mirar el poder de Cristo. Apocalipsis presenta una de ellas con palabras sencillas y profundas. Al vencedor se le permitirá comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. La Biblia habla una y otra vez del vencedor. Y si Dios promete tanto al que vence, es porque vencer no es una fantasía. La victoria es posible. Tal vez hoy estás cansado de luchar contra un carácter que parece dominarte, cansado de pedir perdón por las mismas palabras hirientes, cansado de caer en el mismo hábito, de repetir el mismo pecado, de hacer promesas que después no consigues cumplir. Quizás has llegado a pensar, yo nunca voy a cambiar. Pero esa no es la última palabra. Cristo no te llama a una vida condenada a la derrota. Cuando Dios dice al que venciere, está declarando que existe una salida, que existe esperanza y que tu historia no tiene por qué terminar bajo el dominio de aquello que hoy te esclaviza. Hay personas que destruyen poco a poco lo que más aman simplemente porque nunca aprendieron a entregar su carácter a Dios. Gritan, ofenden, lastiman. Después llega el arrepentimiento, las lágrimas y las disculpas. Pero algunas heridas ya fueron abiertas. Un matrimonio puede deteriorarse, una familia puede cansarse, una relación puede romperse. Y entonces la persona queda sola preguntándose, ¿por qué soy así? ¿Por qué no consigo cambiar? El problema del carácter no afecta solamente el hogar, también puede destruir tu vida profesional. Puedes tener talento, puedes conocer perfectamente tu trabajo, puedes ser un excelente médico, empresario, mecánico, abogado, cocinero o trabajador. Pero si no sabes tratar a las personas, todo ese conocimiento puede perder gran parte de su valor. El éxito no depende solamente de lo que sabes hacer, también depende de cómo tratas a quienes caminan contigo. Hay personas amables con quien está por encima de ellas, pero duras con quien consideran inferior. Respetan al jefe, pero humillan al empleado. Son corteses cuando necesitan algo y crueles cuando creen tener autoridad. Eso no es victoria. El verdadero crecimiento también se revela en nuestra manera de relacionarnos. Por eso algunos, aun siendo brillantes en su profesión, terminan viviendo frustrados y en algún momento preguntan, ¿cómo puedo vencer mi carácter? ¿Cómo puedo dejar aquello que me domina? ¿Cómo puedo convertirme en una persona diferente? La respuesta bíblica comienza aquí, no estás condenado a permanecer igual. Jesucristo puede transformar aquello que tú no has conseguido transformar con tus propias fuerzas. Puede darte victoria sobre un vicio, sobre una tendencia destructiva, sobre una reacción impulsiva, sobre aquello que llevas años intentando controlar. Pero la victoria no nace del orgullo humano, nace cuando reconoces que necesitas a Cristo. Hay batallas que no se vencen diciendo yo puedo solo. Se vencen cuando el corazón finalmente dice, Señor, ya no quiero seguir gobernando mi vida sin ti. La promesa continúa siendo válida. Al vencedor Dios le dará acceso al árbol de la vida. Y esa promesa nos recuerda algo esencial. Dios no creó al ser humano para vivir eternamente derrotado. El pecado puede haberte herido. Tus decisiones pueden haber traído consecuencias. Tu carácter puede haber causado dolor. Pero mientras Cristo siga llamándote, todavía existe esperanza. No aceptes como identidad aquello que Dios quiere transformar. No digas así soy y nunca cambiaré. Porque cuando Cristo entra verdaderamente en la vida, comienza una obra que ninguna fuerza humana puede producir. La victoria es real, pero empieza cuando dejas de confiar solamente en ti y entregas tu batalla al Señor. Ahora bien, la promesa de Apocalipsis va todavía más lejos. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios.
Para comprender la profundidad de estas palabras tenemos que regresar al Edén. Allí estaba el árbol de la vida. Mientras Adán y Eva permanecían en armonía con Dios, tenían acceso a Él. Pero cuando el pecado entró, todo cambió. El pecado trajo dolor, trajo enfermedad, trajo violencia, separación y muerte. Entonces Dios los sacó del jardín, no porque hubiera dejado de amarlos, no porque su misericordia hubiera desaparecido, sino porque vivir eternamente en una condición de pecado habría significado eternizar también el sufrimiento. Aquí hay una verdad que muchas personas necesitan comprender. Dios perdona el pecado, pero nuestras decisiones pueden dejar consecuencias. El perdón restaura nuestra relación con Dios, pero no siempre borra inmediatamente todo lo que nuestras acciones produjeron. Una persona puede arrepentirse sinceramente después de haber destruido una relación. Dios puede perdonarla, pero todavía tendrá que enfrentar las heridas que causó. Alguien puede tomar una decisión irresponsable y después buscar al Señor de corazón. Puede recibir gracia, puede recibir perdón, pero algunas consecuencias permanecen. Por eso el pecado nunca debe tratarse como algo pequeño. No porque Dios sea incapaz de perdonar, sino porque el pecado siempre hiere. Adán y Eva fueron perdonados, pero ya no podían seguir viviendo como antes. Habían perdido el acceso al árbol de la vida. Y desde entonces la humanidad comenzó a conocer algo para lo cual nunca había sido creada: la muerte. Cada funeral nos recuerda que este mundo está quebrado. Cada enfermedad nos recuerda que algo se perdió. Cada traición, cada injusticia y cada lágrima muestran que el pecado dejó una herida profunda en la creación. Pero la Biblia no termina en Génesis. El árbol que se perdió al principio vuelve a aparecer al final. Eso significa que Dios no abandonó su propósito. La historia no termina con una puerta cerrada en el Edén. Termina con una promesa de restauración. Cristo vino precisamente porque Dios no quiere que el dolor sea eterno. Él vino para enfrentar el pecado, para vencer la muerte, para abrir nuevamente el camino hacia la vida. Tal vez hoy estás viviendo las consecuencias de decisiones equivocadas. Quizás hay cosas que cambiarías si pudieras regresar en el tiempo. Palabras que no dirías, relaciones que cuidarías mejor, caminos que nunca tomarías, pero no puedes volver atrás. Lo que sí puedes hacer es entregar tu presente a Cristo. El enemigo quiere que mires tus errores y concluyas que todo terminó. Dios quiere que mires a Cristo y entiendas que todavía puede comenzar algo nuevo. No puedes borrar ayer, pero puedes decidir a quién pertenecerá tu mañana. La promesa del árbol de la vida anuncia precisamente eso. La derrota del pecado no será para siempre. La enfermedad no será para siempre. La muerte no será para siempre. El sufrimiento no será para siempre. Llegará el día en que Dios restaurará aquello que el pecado destruyó. Y quienes permanezcan en Cristo vivirán en una realidad donde la maldición habrá terminado. Por eso nuestra esperanza no está en prolongar indefinidamente esta vida quebrada. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Él es quien puede conducirnos de la muerte a la vida, del fracaso a la restauración, de la esclavitud a la libertad y de un mundo marcado por el pecado a la presencia eterna de Dios. Cuando Adán y Eva salieron del Edén, el recuerdo del paraíso no desapareció. Habían conocido un mundo sin muerte, sin enfermedad y sin dolor. Ahora vivían fuera del jardín enfrentando las consecuencias del pecado. Podemos imaginar cuánto pesaba en su corazón mirar hacia aquello que habían perdido. El árbol de la vida seguía representando una realidad que ya no podían alcanzar por sus propias fuerzas. Pero Dios no permitió que la historia terminara allí. Siglos después, Juan recibió una visión extraordinaria. En Apocalipsis 22 contempló un río limpio, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero.
Junto al río estaba nuevamente el árbol de la vida. El mismo símbolo que aparece al principio de la Biblia vuelve a aparecer al final. Pero ahora ya no hay una humanidad huyendo del paraíso. Hay una humanidad redimida entrando en la presencia de Dios. El árbol produce fruto, la maldición desaparece. La noche termina, el dolor deja de gobernar. Y los siervos de Dios contemplan su rostro. Ese es el destino que Cristo prepara para los suyos. La Biblia comienza con un paraíso perdido y termina con un paraíso restaurado. Esto cambia completamente nuestra manera de mirar el sufrimiento presente. Hoy conocemos hospitales, conocemos cementerios, conocemos despedidas que no queríamos vivir, conocemos hogares quebrados, injusticias y lágrimas que nadie puede devolvernos. Pero nada de eso tendrá la última palabra. Dios promete un día en el que la maldición habrá terminado. No habrá que vivir temiendo la siguiente tragedia. No habrá que preguntarse quién será el próximo en enfermar. No habrá muerte esperando detrás de cada generación. La vida estará nuevamente en armonía con su Creador. Y la promesa es dirigida al vencedor. ¿Significa eso que debemos ganar la salvación por nuestros propios méritos? No. La verdadera victoria comienza en el Cordero. El trono que Juan contempla es el trono de Dios y del Cordero. Nuestra esperanza no está en demostrar que somos suficientemente fuertes. Está en permanecer unidos a Cristo. Porque hay personas que intentan vencer solas, luchan durante años, prometen cambiar, caen, vuelven a prometer y después terminan pensando que Dios también se cansó de ellas. Pero el Evangelio no dice que debes salvarte a ti mismo. Dice que hay un Salvador. Jesucristo venció para que una humanidad derrotada pudiera recibir una nueva vida. Por eso cuando Apocalipsis habla del vencedor, no está glorificando el orgullo humano. Está señalando hacia una vida sostenida por Cristo. Tal vez hoy miras tus manos y piensas que todo lo que tocas termina mal. Quizás miras tu historia y solo encuentras errores. Has perdido oportunidades, has herido personas, has tomado decisiones que ahora lamentas. Y puedes llegar a creer que existe una especie de maldición sobre tu vida. Pero escucha la promesa, no habrá más maldición. Eso significa que tu historia no necesita terminar donde comenzó tu fracaso. Cristo puede restaurar el corazón, puede enseñarte a caminar de otra manera, puede comenzar una obra nueva dentro de ti. Un día los redimidos estarán delante de Dios y todo aquello que hoy produce lágrimas habrá quedado atrás. Entonces comprenderemos plenamente cuánto hizo Cristo para rescatarnos. El árbol de la vida ya no será un recuerdo de lo perdido. Será la evidencia de que Dios cumplió su promesa y la vida que el pecado arrebató será restaurada para siempre. La victoria del Cordero no comenzó en la cruz. La lucha entre Cristo y Satanás había comenzado mucho antes. Apocalipsis presenta un conflicto en el cielo. El enemigo quiso ocupar un lugar que no le pertenecía, arrastró a otros ángeles en su rebelión y terminó siendo expulsado. Cristo venció, pero Satanás no abandonó su propósito. Cuando Jesús vino a este mundo, el enemigo intentó destruirlo desde el comienzo. Primero, cuando todavía era un niño. Herodes ordenó la muerte de los pequeños de Belén, creyendo que así acabaría con aquel que había nacido para ser rey. Parecía que todo estaba bajo control humano, pero Dios intervino. José recibió la advertencia y llevó al niño a Egipto. El plan del enemigo volvió a fracasar. Años después, cuando Jesús comenzó su ministerio, fue al desierto. Había ayunado. Su cuerpo estaba debilitado y precisamente en ese momento llegó la tentación. El enemigo no se presentó mostrando su verdadera intención. Usó palabras religiosas. Incluso intentó utilizar la escritura para engañar. Así continúa actuando muchas veces. Lo destructivo no siempre aparece con apariencia destructiva.
La tentación puede llegar disfrazada de oportunidad. El pecado puede presentarse como libertad. La desobediencia puede parecer conveniente. Por eso no basta con conocer algunas palabras de la Biblia. Hay que vivir sometidos a su verdad. Jesús respondió con la palabra de Dios y volvió a vencer, no mediante violencia, no mediante orgullo, no intentando demostrar poder. Permaneció fiel al Padre. Esa escena tiene mucho que enseñarnos. Cuando eres tentado, el enemigo buscará el momento de mayor debilidad. Cuando estás cansado, cuando estás herido, cuando te sientes solo, cuando piensas que nadie te entiende. Y puede presentarte una salida rápida que en realidad te aleja de Dios. Por eso debes aprender de Cristo. No negocies con aquello que sabes que contradice la voluntad de Dios. No juegues con la tentación creyendo que siempre podrás controlarla. Aférrate a la palabra. Busca al Señor. Aléjate de aquello que alimenta tu caída. Pero la batalla todavía no había terminado. Después de años de ministerio, Jesús fue arrestado. Fue llevado al Calvario. Fue clavado en una cruz. Y finalmente murió. A los ojos humanos parecía una derrota absoluta. El que había sanado enfermos estaba muerto. El que había dado esperanza estaba en una tumba. Parecía que el enemigo había ganado, pero la cruz no fue el final. Al tercer día la tumba quedó vacía. Jesucristo resucitó y con su resurrección quedó demostrado que ni el pecado ni la muerte podían retener al Hijo de Dios. Aquello que parecía derrota se convirtió en victoria. Por eso tu esperanza no depende de cuánto poder tengas tú. Depende de quién es Cristo. El enemigo puede tentarte, puede intentar engañarte, puede rodearte de presión, pero no puede cambiar una verdad. Jesús venció. Y si permaneces unido a Él, no tienes que vivir bajo la identidad de un derrotado. Puedes caer y levantarte. Puedes arrepentirte, puedes volver a empezar. Puedes aprender a decir no donde antes siempre cedías. No porque hayas descubierto una fuerza secreta dentro de ti, sino porque tu vida está siendo entregada al Cordero vencedor. La cruz parecía el final. La resurrección demostró que era el comienzo de una victoria que nadie podría detener. La resurrección de Cristo cambió para siempre el sentido de la batalla. Desde aquel día el enemigo sigue tentando, engañando y buscando destruir, pero ya no tiene la última palabra. Cristo venció y esa victoria puede convertirse también en tu esperanza. Tal vez has llegado aquí sintiéndote atado. Puede ser un hábito, una dependencia, una pasión que te domina, un carácter que hiere a quienes amas. Una conducta que prometiste abandonar muchas veces y después de tantas caídas puedes haber llegado a pensar, no puedo cambiar, pero esa conclusión no viene de Dios. Cristo no te llama para que aceptes la derrota como destino, te llama para que pongas tu vida en sus manos. El enemigo quiere convencerte de que tu pasado determina tu futuro. Jesús te recuerda que su gracia puede comenzar una historia nueva. No significa que nunca más habrá lucha, significa que ya no luchas solo. La tentación puede acercarse, la debilidad puede aparecer, incluso puedes tropezar, pero si permaneces en Cristo siempre existe un camino de regreso, arrepentimiento y restauración. Por eso no debes definirte por aquello que hoy te esclaviza. No eres solamente tu peor caída, no eres solamente tu carácter difícil, no eres solamente aquella decisión que todavía te avergüenza. Tu identidad puede comenzar a cambiar cuando entregas tu vida al Cordero vencedor. Apocalipsis muestra su trono, del trono sale el agua de vida, junto al río está el árbol de la vida. Todo apunta hacia una verdad. La victoria pertenece a Cristo y quienes confían en Él participan de esa esperanza. Llegará el día en que ya no habrá miedo a morir, no habrá enfermedad esperando detrás de la puerta.
No habrá lágrimas provocadas por el pecado. La vida eterna no será un sueño, será una realidad en la presencia de Dios. Pero esa esperanza comienza hoy. Comienza cuando decides que ya no quieres seguir alimentando aquello que te destruye. Comienza cuando dejas de justificar tu pecado, cuando reconoces tu necesidad, cuando vuelves a Cristo. Tal vez llevas años diciendo, así soy, esto nunca va a cambiar. Ya intenté demasiadas veces, pero Dios no te pide que confíes en tu historial, te pide que confíes en Cristo. El mismo Jesús que venció la tentación, el mismo que venció en la cruz, el mismo que salió de la tumba, ese Cristo sigue llamando al corazón humano. No para prometer una vida sin batalla, sino para enseñarte a caminar en una victoria que nace de su gracia. Por eso no te rindas, no conviertas una caída en una sentencia definitiva. No permitas que la culpa te mantenga lejos de Dios. Arrepiéntete, levántate, vuelve a la palabra. Busca al Señor y entrega nuevamente tu vida a Él. La tumba está vacía. Cristo vive. Y mientras Cristo vive, la derrota nunca tiene que ser el último capítulo de tu historia. Hay otra batalla que muchas veces nadie ve. Es el vacío del corazón. Puedes tener personas a tu alrededor y sentirte solo. Puedes sonreír por fuera y estar roto por dentro. Puedes llenar tus días de ruido, trabajo, entretenimiento y placer. Pero cuando todo queda en silencio, el alma sigue preguntando, ¿por qué todavía me falta algo? Ese vacío no siempre es hambre de cosas. Muchas veces es hambre de Dios. El problema comienza cuando intentamos alimentar el alma con aquello que nunca fue creado para satisfacerla. Algunos buscan olvidar bebiendo. Por unas horas parece funcionar, pero cuando pasa el efecto, el vacío sigue allí. Otros buscan escapar en las drogas, en relaciones desordenadas, en placeres pasajeros o en cualquier experiencia capaz de apagar momentáneamente el dolor. Pero después vuelve la misma sensación y a veces vuelve más fuerte. Otros piensan que lo que falta es dinero. Entonces comienzan a perseguirlo desesperadamente. Y si el corazón no está gobernado por Dios, pueden terminar cruzando límites que antes juraban no cruzar. Mienten, engañan, pierden principios y cuando finalmente consiguen aquello que deseaban, descubren que todavía no tienen paz. Porque el alma no fue creada para alimentarse solamente de cosas temporales. Jesús conoce esa hambre, conoce tus heridas, conoce las noches en las que nadie sabe lo que estás sintiendo. Y su invitación sigue siendo sencilla. Ven, no tienes que esconderte. No tienes que aparentar que todo está bien. Ven con tu debilidad, ven con tu culpa, ven con aquello que todavía no has conseguido vencer. Cristo no se acerca para humillarte, se acerca para restaurarte. Él puede sanar heridas que llevas años escondiendo. Puede enseñarte a caminar de una manera diferente. Puede comenzar a ordenar lo que el pecado desordenó, pero tienes que dejarlo entrar. Hay personas que dicen, yo quiero cambiar, pero continúan abrazando lo mismo que las destruye. Quieren libertad sin soltar las cadenas. Quieren paz sin abandonar el camino que produce tormento. Quieren una vida nueva sin entregar la vieja. Así no funciona la transformación espiritual. Hay momentos en los que tienes que tomar una decisión. Tal vez llevas muchos años dominado por un hábito. Quizás has intentado dejarlo una y otra vez. Has prometido, has recaído, has llorado y ahora ya no confías ni en tus propias palabras. Pero la gracia de Dios no depende de que hayas fracasado pocas veces. Depende de quién es Cristo. Una vida puede haber pasado décadas bajo una esclavitud y aún así llegar el día en que el corazón dice, Señor, ya no quiero seguir así. Ese momento puede marcar un comienzo, no porque la voluntad humana sea suficiente,
sino porque Dios puede sostener a quien verdaderamente decide caminar con Él. No hay pensamiento oscuro que Dios no pueda confrontar. No hay hábito que Él no pueda ayudarte a abandonar. No hay sentimiento desordenado que tenga que gobernarte para siempre. Pero debes dejar de proteger aquello que le estás pidiendo a Dios que quite. Si quieres libertad, camina hacia la luz. Confiesa, arrepiéntete, corta con lo que alimenta tu caída. Busca ayuda cuando sea necesario. Permanece cerca de la palabra y vuelve a Cristo cada día. El enemigo quiere que digas, ya perdí. Jesús quiere enseñarte a decir, todavía estoy en sus manos. Tal vez hoy sigues sintiendo vacío. No lo llenes con algo que mañana te dejará más vacío. No intentes anestesiar el alma. Llévala a Cristo. Porque aquello que realmente estás buscando no es simplemente otra emoción. Es vida, es perdón, es dirección. Es una relación restaurada con Dios. Y cuando Cristo comienza a ocupar el centro, el corazón deja poco a poco de buscar en todas partes aquello que solo podía encontrar en Él. Tal vez has pasado demasiado tiempo creyendo que tu batalla es más grande que la gracia de Dios. Has mirado tus caídas, tus hábitos, tu carácter, tus errores, y poco a poco comenzaste a pensar que la derrota era parte de tu identidad. Pero la Biblia no presenta a Cristo como un Salvador derrotado. Lo presenta como el Cordero vencedor. Él venció la tentación, venció en la cruz, venció la muerte. Y su victoria cambia la manera en que debes mirar tu propia vida. No significa que desaparecerán todas las luchas de un día para otro. Significa que ya no tienes que enfrentarlas separado de Cristo. Quizás llevas años peleando contra lo mismo. Un pensamiento que vuelve, una reacción que destruye, un hábito que escondes, una necesidad de escapar cada vez que aparece el dolor. Pero seguir alimentando aquello que te esclaviza nunca llenará tu corazón. El pecado promete alivio y termina dejando más vacío. Promete libertad y termina creando cadenas. Promete satisfacción y después exige cada vez más. Por eso Jesús no te invita simplemente a sentirte mejor. Te llama a entregarte, a dejar de negociar con aquello que sabes que está destruyendo tu vida, a reconocer que necesitas su gracia. Hay cosas que quizás no puedas reparar completamente, consecuencias que todavía tendrás que enfrentar, heridas que necesitarán tiempo, pero incluso allí Dios puede comenzar una obra nueva. El perdón no convierte el pasado en algo inexistente, pero puede impedir que el pasado continúe gobernando tu futuro. Eso es esperanza. Puedes aprender otra manera de hablar, otra manera de reaccionar, otra manera de tratar a tu familia, otra manera de enfrentar la tentación, otra manera de vivir. No porque hayas decidido volverte perfecto, sino porque has decidido caminar con Cristo. Y cuando tropieces no huyas de Él, regresa, arrepiéntete, busca nuevamente su palabra. No permitas que la vergüenza te empuje hacia aquello mismo que te destruyó. Cristo no resucitó para que vivas convencido de que nada puede cambiar. Su victoria anuncia que el pecado y la muerte no tendrán la última palabra. Un día desaparecerá la maldición. Un día no habrá más muerte. Un día los redimidos estarán delante del trono de Dios y del Cordero. Pero hasta que llegue ese día hay una decisión que tienes que tomar ahora. ¿Quién gobernará tu vida? Tu impulso, tu deseo, tu pasado, tu orgullo o Cristo. No necesitas continuar corriendo detrás de cosas que nunca podrán satisfacer el hambre de tu alma. Puedes volver al Señor. Puedes entregarle aquello que llevas años intentando esconder. Puedes reconocer, Señor, necesito que hagas en mí lo que yo no he podido hacer solo. Esa oración no es una señal de derrota. Puede ser el comienzo de la verdadera victoria.
porque vencer no significa demostrar cuánto puedes hacer sin Dios. Vencer significa aprender a permanecer en aquel que ya venció. Y mientras tu vida permanezca en Cristo, todavía hay esperanza, todavía hay gracia, todavía hay un camino de restauración. No aceptes las cadenas como si fueran tu destino. No conviertas tus fracasos en una sentencia. El Cordero vive y quien se entrega a Él puede comenzar nuevamente. Hoy la pregunta ya no es si Cristo puede vencer. Él ya venció. La pregunta es si tú estás dispuesto a entregar aquello que todavía intentas controlar. Tal vez tu corazón sigue vacío porque durante demasiado tiempo has buscado vida donde solamente había distracción. Has intentado llenar el alma con placer, con dinero, con relaciones, con éxito, con hábitos que prometían alivio, pero después de cada intento regresaba la misma sensación. Todavía falta algo, porque el corazón humano necesita más que emociones pasajeras. Necesita reconciliarse con Dios. Jesús no te ofrece una anestesia para olvidar tus problemas. Te ofrece una vida nueva. Él conoce aquello que escondes. Conoce la batalla que nadie ve. Conoce las veces que dijiste que sería la última vez y después volviste a caer. Y aún así te llama. No para que continúes justificando el pecado, sino para que finalmente lo entregues. Quizás durante años has repetido, no puedo vencer, pero no necesitas esperar hasta sentirte fuerte para acercarte a Cristo. Acércate precisamente porque eres débil. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de fingir y reconocemos nuestra necesidad. Dile al Señor lo que está destruyendo tu vida. Entrégale tu carácter, tus pensamientos, tus deseos, tus heridas, tus dependencias, y después comienza a caminar en obediencia. Aparta de tu vida aquello que alimenta tu caída. No regreses voluntariamente al lugar del que estás pidiendo a Dios que te saque. Llena tu mente con su palabra. Busca su presencia. Ora incluso cuando no tengas ganas. Y cuando tropieces, no uses la caída como excusa para abandonar el camino. Levántate y vuelve a Cristo. La gracia no es permiso para continuar esclavizado. Es poder para comenzar nuevamente. Tal vez has perdido años. Tal vez algunas decisiones dejaron consecuencias que todavía duelen. Pero mientras tengas vida todavía puedes responder al llamado de Dios. No puedes cambiar ayer, pero hoy puedes decidir a quién entregarás tu corazón. Apocalipsis termina mostrándonos aquello que el pecado no pudo destruir para siempre. El árbol de la vida vuelve a aparecer. La maldición desaparece. La muerte termina. El pueblo de Dios contempla su rostro. Ese es el futuro preparado para quienes permanecen en Cristo. Por eso no permitas que una satisfacción momentánea te robe una esperanza eterna. No cambies la presencia de Dios por algo que mañana dejará nuevamente vacío tu corazón. Hay una vida mejor que la esclavitud. Hay una paz más profunda que cualquier placer pasajero. Hay un Salvador más grande que tu pecado. Jesucristo vive, y porque Él vive todavía puedes levantarte. Todavía puedes arrepentirte, todavía puedes ser restaurado, todavía puedes aprender a vencer, no por tu propia fuerza, sino permaneciendo cerca del Cordero que ya obtuvo la victoria. Si hoy estás cansado de huir, deja de correr. Si estás cansado de esconderte, sal a la luz. Si estás cansado de prometer y fracasar, deja de confiar solamente en tus promesas y comienza a depender de Cristo, a entregar tu vida. Dile, Señor Jesús, ya no quiero seguir gobernándome lejos de ti. Reconozco mi necesidad. Perdona mis pecados, limpia mi corazón, transforma mi carácter y enséñame a caminar contigo. Dame fuerzas para abandonar lo que me destruye y permanecer fiel a tu palabra. Quiero que tú seas el centro de mi vida.
y después de orar comienza a caminar, un día a la vez, una decisión a la vez, una batalla a la vez, siempre mirando a Cristo, porque tu esperanza no descansa en cuántas veces has perdido, descansa en aquel que nunca fue derrotado. El Cordero venció, la tumba está vacía, la vida eterna ha sido prometida, y el mismo Cristo que te llama hoy puede tomar un corazón vacío, herido y cansado y comenzar a llenarlo con una vida que este mundo jamás podrá ofrecer. No salgas creyendo que todo terminó. En Cristo todavía puede comenzar algo nuevo.